Ahí está, Mauri. Bueno, para que no se confunda, vuelvo a repetir un cachito lo mismo sobre las fibras. Sí, En la perfecto. cápsula tenemos dos tipos de fibras, la cual tenemos fibras largas y fibras cortas. Las fibras largas se expanden desde el hueso temporal hasta el hueso de la mandíbula. En cambio, las fibras cortas se expanden desde el hueso temporal hasta el disco, como también desde el hueso mandibular hasta el disco. Las cortas, tienen forma como de un haz, por así decirlo, corto y grueso, que sería el freno, lo tengo anotado por acá, freno discal posterior. Si no tengo mala información. Bueno, eso sería todo sobre articulación terpomandibular. No lo recuerdo, así que está bien. Bien, Bueno, Mauri. sigo Bien. yo. Dale, hoy. Bueno, a mí me tocaron los ligamentos. Bueno, ligamentos son cordones cortos, resistentes y fibrosos que se adhieren al cráneo del axis. Tenemos por un lado el ligamento lateral externo. Estos ligamentos son los espesamientos de la cápsula que refuerzan cada lado del cóndilo y limitan el movimiento de rotación de la mandíbula. Ligamentos medial, que es esfenomandibular, extendida de la espina efemoides hasta la ligatura de la mandíbula. Por otro lado tenemos el ligamento de estilo mandibular, que va desde el vértice de la apófisis estiloides, de la porción petrosa del temporal, hasta el borde posterior de la rama, de la mandíbula. Tenemos ligamento esperitomandibular, que va desde el gancho de la lámina medial de la apófisis pterioides hasta la parte posterior del borde alveolar de la mandíbula. Tienen la función límite y guía del movimiento de la mandíbula. Gaby, sí. Resumí porque es muy complejo eso que estás diciendo, está buenísimo, pero fíjate si podés llegar a hablarlo desde lo más global, desde el hueso hasta qué hueso. ¿Entiendes lo que te digo? No importa que hables 1 segundo, 10 segundos, 2 horas, lo importante es lo que estás diciendo, que está buenísimo, ¿eh? Te bloqueaste, te muteaste. ¿Estás muteada? Ahí está. Bueno, el lateral externo se cubre la parte lateral de la articulación y se inserta en la parte apófisis de la sigmomática y en la parte lateral del cuello de la mandíbula. Ahí está. Después tenemos el medial, que va del ligamento esfenomandibular, va del efemoide, de la parte interna de la rama, ascendente a la mandíbula. Tenemos ligamento mandibular, que va de la apófisis cisteloide al hueso temporal hasta el ángulo de la mandíbula, y ligamento espericomandibular, que lamina medial de la apófisis estiloide hasta el borde alveolar de la mandíbula. Tienen la función de la estabilización y la limitación del movimiento de la mandíbula, el establecimiento de guía. Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, voy yo. Sí, Bueno, me parece yo que sí. voy a Uy, qué buena terminar esto. hablando de la articulación de un diente. El diente es un órgano anatómico duro que está enclavado en los procesos alveolares de los huesos maxilares y la mandíbula, a través de un tipo especial de articulación que es denominada gonfosis, si no recuerdo mal. La gonfosis es uno de los 3 tipos de articulación fibrosa que existen, que las otras 2 son las suturas y la sindesmosis. Está. Se encuentra en algunos lugares del cuerpo, que son entre los huesos maxilares y los dientes, y la gonfosis se encarga de unir la pieza dental con el resto de la mandíbula o maxilar. Así que eso es la articulación de un diente.
y con esto ya cerramos el tema del cráneo. Tremendo, me encantó. Muy bueno, muy, muy clarito, chicos. Felicitaciones. Bien, bien. Están recontraprobados, obviamente. Un 10 Queda tirando a una. 11, ¿no? ¿Eh? Un Un 10 tirando a 11. 10,5. ¿Te gusta, Mauri? Ah, está, ese me gusta. Profe, Sí, te hago una consulta con sí, el tema del TP. El tema de las articulaciones. Nosotros sí, tenemos explicadas, a ver te digo, tenemos hombro, sí. tenemos subdeltoidea, escapulotorácica, acraneoclavicular, esternoclavicular y rodilla. Tobillo no está explicado. ¿No está explicado? ¿No lo explicamos, Tobillo? No, hablé con Wanda y no la tenemos. No sé si el resto la tiene o... No, no, está bien. No, creo que no, creo que no. Juani, no la hice la prueba, así que no entra articulación de tobillo. Yo igual tengo mis apuntes, eh, así que después me voy a fijar qué está. Pero bueno, si articulación de tobillo no la expliqué. No la expliqué, está bien. Lo que explicamos fueron los huesos. ¿Está bien? Listo. Gracias, Juani. No me regalás nada, ¿no? No, no. Bien. Eh, última, ¿puede ser? Patiño, Leguizamón, Lugones, Porticena, ¿hay alguno? Sí, sí. Bien, ¿están todos? ¿Está Lugones? No lo acepté nunca. No, falta Micaela Sena y Tiago Lugones. Bien. ¿Dejaron la carrera o no? ¿No saben algo? Micaela no, Tiago no sé. Bien. Patiño, Leguizamón y Forte. Último y empiezo a hablar yo. Ningún apuro, por favor. Está buenísimo esto. Cuando quieran. Bueno, la articulación de la cadera es una enartrosis formada por la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal. Une el tronco con la extremidad inferior junto con... Para que pasó la diapositiva. Ahí está. Une el tronco con la extremidad inferior junto con la musculatura que la rodea, soporta el peso del cuerpo en posturas tanto estáticas como dinámicas. Es una articulación móvil, pero estable. Es la más grande del ser humano, en la cual se produce el mayor contacto óseo. La cadera está diseñada tanto para dar movilidad y estabilidad. Permite tanto a la extremidad inferior moverse en 3 planos. La articulación de la cadera es denominada diartrosis o también sinovial, porque tiene una gran variedad de formas. Las dos superficies articulares que intervienen son casi esféricas, una cóncava y otra convexa, lo que le permite una gran movilidad. La articulación está envuelta por una cavidad sinovial. La cubierta interna de esta cápsula es la membrana sinovial que produce un líquido sinovial, el cual facilita los desplazamientos de la superficie entre los huesos. Como toda articulación sinovial, ¿sí? La cápsula articular es un manguito de tipo fibroso que rodea las superficies articulares. Se inserta en el hueso coxal y en la cabeza del fémur. Contribuye a darle solidez y estabilidad a la articulación. A su vez, se inserta en el hueso coxal de la cadera externa del rodete cotiloideo y a nivel del fémur en la línea intertrocanteriana interior y posterior de la cabeza del fémur. Perfecto. Los movimientos de la cadera son de flexión. En la flexión pasiva, la amplitud supera los 120 grados. De igual manera, si la rodilla está flexionada, supera los 140 grados y el muslo contacta casi totalmente con el tórax, siempre y cuando los isquiotibiales estén relajados. Excelente. En la, Agonista y antagonista. en la extensión pasiva no es más de 20 grados. Si se fija el pie en el suelo y se proyecta el cuerpo hacia adelante, mientras que si se acerca el tobillo a la espalda, se alcanzan los 30 grados. Eso para entrar en calor la cadena posterior, chicos, la extensión de la cadera. ¿Sí? Es un movimiento que se utiliza mucho para entrar en calor los isquiotibiales. Perdón, Juli. Está bien, no hay problema.
En la abducción, en la práctica de la abducción de la cadera se acompaña de una aducción idéntica de la otra cadera. La aducción está limitada por el impacto óseo del cuello del fémur con la ceja cotiloidea, aunque antes de esto intervienen los músculos aductores y los ligamentos ilio y pubofemorales. Bien. En la aducción lleva el movimiento inferior hacia adentro y la aproxima al plano de simetría del cuerpo. Como ambos miembros inferiores están en contacto estático, no existe aducción de la cadera pura, sino que el movimiento tiene que partir de una posición inicial de abducción. La rotación externa e interna. Para apreciar la amplitud del movimiento de la rotación, es preferible realizar este estudio con el individuo sentado en el borde de una camilla con la rodilla flexionada en un ángulo recto. Cuando la pierna se dirige hacia adentro, se mide la rotación externa con una amplitud de 60 grados. ¿Se Hacia escucha? adentro, la rotación interna hacia adentro. Hola. Hola. Ahí mi compañero dijo la parte de Tiago también. Bien, perfecto. Bueno, Yo voy a hablar de los ligamentos de la cadera. La cadera está dotada de 4 ligamentos principales, que son fuertes bandas fibrosas que unen entre sí parte del hueso coxal con el fémur. Estas sirven para reforzar la articulación y para evitar que se produzcan movimientos de amplitud. El primer ligamento, el ligamento redondo, que va desde la, también llamado fosita del ligamento redondo, que va hasta la cabeza del fémur y hasta el fondo del acetábulo. Luego el ligamento iliofemoral, que es un potente ligamento con forma de Y, que sale de la espina ilíaca anterior, inferior del hueso coxal, y se inserta en una línea intertrocanteriana, ¿puede ser? sí. No me sale. El acetábulo, chicos, es el lugar donde se inserta la cabeza del fémur, ¿sí? Claro. Importantísimo eso, porque ahí pasan arterias. Bueno, perdón, dale, Cel. Intertrocanteriana anterior del fémur, que se divide en 2 ramas, superior e inferior. Luego está el ligamento isquiofemoral, que sale del isquión y pasa por detrás del acetábulo, que se inserta en el cuello del fémur y en las proximidades del trocante mayor. Buenísimo. Y por último el pubofemoral, sale en la rama superior del pubis. Y se inserta. ¿Cómo? No, estoy hablando solo, perdón. Levemente por debajo del anterior, que al intercruzarse con fisículos del ligamento iliofemoral da un aspecto de Z o N. Y también refuerza la parte inferior de la articulación. Bien, bien. Ahí sigue, creo, lo de Micaela. Bueno. Sí, ¿lo dice Julián o yo? Hola, Agustín, buen día. Buenas. Como vos quieras. Dale, decilo. Bueno, la parte de músculos. De la extensión, el músculo que se encarga es el glúteo mayor y el isquiotibial. De la flexión, el recto anterior del cuádriceps, el psoas ilíaco, sartorio y tensor de la fascia lata. De la fascia lata. De la fascia lata. Fascia. De la aducción, el glúteo mayor, el glúteo menor, el glúteo medio y el tensor de la fascia lata. De la aducción, el músculo aductor mayor del muslo, músculo aductor largo del muslo, músculo aductor corto del muslo, músculo recto interno del muslo y pectineo. De la rotación externa, el gémino superior, gémino inferior,
obturador interno, obturador externo, piramidal de la pelvis y cuadrado cural. ¿Cómo están Y la compuestos los rotación. isquiotibiales? ¿Se acuerdan? No. ¿Alguien sabe? Bien, seguí, Juli. De la Vamos a- rotación vamos a ver. interna, el tensor de la fascia lata, el glúteo menor y el glúteo mayor. Perfecto. Ahí está el acetábulo, la cabeza femoral. Bien, bien. Acá va Agustín, no sé dónde está. Dale. Agustín. Bueno, yo voy a hablar de los huesos de la cadera. Está compuesta por 4, la pelvis izquierda, la pelvis derecha y el fémur, también son 2. Está conectada con la columna vertebral a través del hueso sacro. El primero de los huesos de la pelvis, que son 2, y está compuesta por el ilión, el pubis y el isquión. El ilión tiene como función proteger los órganos pélvicos. La pubis ofrece protección y equilibrio. Estos 3 son huesos aplanados que hacen un bloque que conforman la pelvis. Después tenemos el fémur, que es el hueso más largo y más resistente del cuerpo humano. Este va incrustado sobre el acetábulo, que es una esfera. Si pones ahí la imagen, Juli, ahí lo van a ver. Ahí se ve la imagen. Bueno, ahí está el acetábulo, Sí. que va a la cabeza femoral, porque no Sí. va todo el fémur, no la compone todo el fémur a la articulación, solo la cabeza. Hay un porcentaje que se inserta ahí en el acetábulo. Claro, la cabeza. Por eso tenemos tanta movilidad y flexibilidad en la cadera. Y ahí estamos. Perfecto. Bien, bien, bien. Me encantó. Bueno. ¿Alguna duda? Excelente, chicos. Esperen que los pongo y arranco yo. Bueno, antes que nada, ahí la veo. Un fuerte aplauso para... Hay una campeona, chicos, acá en el grupo. ¿Sí? Valentina, felicitaciones. La rompió toda. Tiene un push increíble. ¿Puede ser push, Valen? No sé nada, Gracias. no sé nada de hockey. Así que bueno, después felicítenla porque salió campeona regional. Y a mis hijas se emocionaron con vos. Y eso. Bueno. Compartir pantalla. Presentación con diapositiva. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Siempre la misma pregunta. Tremendo el power que hice, me copié un poco de ustedes, así que miren lo que es este power. El sistema muscular está compuesto por aproximadamente 650 músculos, en donde nos Profe, van a dar... despacio. ¿Juani? Ah, no. ¿Cómo dijo, profe, más despacio? Sí, el sistema muscular está compuesto aproximadamente por 650 músculos, en donde nos van a dar esa estabilidad fisiológica que necesitamos, ¿sí? para la postura y para que nuestros sistemas puedan actuar en forma normal. Si yo tengo que hablar de lo que es propiamente un músculo, acá está, que es un músculo, es un órgano compuesto y lleno de miocitos. Miocitos son las células musculares, o miocitos es totalmente lo mismo, en donde es tejido blando, en donde podemos llegar a diferenciar, los podemos llegar a clasificar de una manera, de varias maneras, perdón, bastante particulares que ahora las vamos a ver, que pueden llegar a estar unidos en uno o más puntos, ¿sí? Que pueden llegar a tener un origen o una inserción.
que tienen fibras musculares que permiten la contracción y la relajación, y que tiene varias funciones. Y acá están, ¿sí? Las funciones que nos van a permitir los Sí, músculos. perdón. Tienen Sí. fibras musculares que permiten la relajación. Que se contraigan y que se relajen. ¿Sí? Ok. Que está formado por fibras musculares, está formado por proteínas que se llaman actina y miosina, está formado por sarcoplasma. Todo esto no lo anoten, pero ya se los voy advirtiendo, se los voy diciendo. Esto es contracción muscular por las miofibrillas, está compuesto hay placas motoras, todo eso hace la contracción y la relajación de un músculo esquelético, ¿sí? Ahora sí seguimos y estamos con lo que es las funciones. Acá hay funciones, hay más, sí hay más, pero nos van a permitir lo que es la locomoción, ¿sí? El movimiento de las extremidades o del aparato locomotor lo va a realizar dichos músculos y eso nos va a permitir la locomoción. Con respecto a la mímica, son los movimientos faciales, ¿sí? En donde está íntimamente relacionado lo que sentimos y lo que percibimos, y eso es una de las funciones también principales. El lenguaje vocal y gráfico, lo que es la lectoescritura, a través de los movimientos de los músculos de la mano, nos va a permitir escribir, o nos van a permitir a través de los músculos de la cara o de la mandíbula, hablar. Nos va a dar, esto ya lo dije, estabilidad y un equilibrio fisiológico, nos va a mantener en lo que es bipedestación. Esta cuarta función la podemos llegar a relacionar con lo que es la postura en bipedestación, ¿sí? Después dice producción de calor. Los músculos son los principales generadores de calor en nuestro organismo. En el momento de que tenemos frío y empezamos a tiritar, ese tiriteo es un mecanismo de defensa en donde se contraen y se relajan rápidamente los músculos para generar calor, ¿sí? La morfología, íntimamente relacionado con el contorno de nuestro cuerpo, nos va a dar la forma de nuestro cuerpo. Los músculos nos van a dar una forma totalmente externa, ¿bien? La circulación sanguínea, nosotros sabemos que, con respecto a esto lo podemos llegar a relacionar con el sistema cardiovascular y el miocardio, ¿sí? Que es el miocardio, vamos más global, es el corazón. El corazón está compuesto por 3 capas: pericardio, miocardio, mio de músculo, y endocardio. El miocardio es la parte más gruesa, es lo que más tiene nuestro corazón, es la parte más gruesa, es la capa más gruesa, ¿sí? Y es todo músculo. ¿Qué hace? ¿Por qué lo relaciono con la circulación sanguínea? Porque también las arterias, ¿sí? Hay arterias, esto no lo vimos todavía, no lo van a ver, pero hay arterias musculares, denominadas musculares, que están, que tienen músculos obviamente, y que permiten lo que es la circulación, el transporte de oxígeno, o el transporte de nutrientes, y el transporte también de desechos, circulación sanguínea. Y protección de órganos. Si no tenemos hueso, nuestros músculos, principalmente en nuestro abdomen, van a proteger órganos internos, como son el hígado, como es el corazón, en donde hay protección por parte de los músculos pectorales, por parte del core, por parte de la zona media, o por parte de la cadena posterior. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Muy rápido? Sí. Bueno, Valentina, encima que te hice aplaudir. Nosotros vamos a clasificar a los músculos. Bien, miren cómo de toda esta manera se pueden llegar a clasificar. Hoy no me voy a meter en
músculo por músculo. ¿Sí? Vamos a intentar explicar la clasificación. Nosotros los vamos a clasificar y tampoco no nos vamos a meter muy de lleno. Por la ubicación, por la forma que tienen los músculos, según el tipo de movilidad, según el tipo de fibra muscular, según su función y según la responsabilidad del movimiento. De todas estas maneras, nosotros vamos a intentar clasificar los músculos. Después vemos qué músculo es cada uno. Pero vamos con la primera, que es muy fácil, ¿sí? Si son superficiales y si son profundos. Superficiales, la característica principal es que tienen que estar sobre la piel o sobre la fascia. ¿Alguien sabe lo que es la fascia muscular? La fascia es una capita que va a envolver al músculo. Esto creo que ya lo habíamos hablado. Es que está tan de moda ahora porque hay que oxigenar esa fascia a través del foam roller, ¿sí? Entonces, aquellos músculos que se pueden ubicar superficialmente hablando, por ejemplo, los músculos de la cara o los músculos del cuello, los mismos músculos de la mano, son superficiales, están cerca de la piel o cerca de la fascia. Y después encontramos a los músculos profundos, en donde se pueden insertar, ¿sí? Sobre los huesos de nuestro mismo esqueleto. Por ejemplo, algún músculo del abdomen, por ejemplo, algún músculo de la espalda, por ejemplo, algún músculo de los ojos, pero bien interno. ¿Vamos bien? ¿Se entendió el tema de la ubicación? Sí, perfecto. Bien. Acá nos vamos a detener bastante. Nosotros vamos a encontrar, según su forma, según su contorno, largos, anchos y planos, cortos, esfinterianos u orbiculares. Acá faltan lo que son esfinterianos, pero lo voy a detallar. Podemos llegar a encontrarlos con otro nombre, pero vamos a intentar hacer un resumen de esto. ¿Qué son los músculos largos? Su característica principal es, primero que son los que están tanto en el tren inferior como en el tren superior, la mayoría de ellos. Pero son delgaditos, son pequeños en sus extremos y son más gruesos como en el vientre, como en el medio, ¿sí? Están ubicados cerca de los huesos largos, obviamente, y la mayoría tiene un origen y una inserción, que todavía eso no lo vimos, ¿bien? Pero, o mejor dicho, se pueden llegar a originar en 2 o 3 puntos, o finalizar en 2 o 3 inserciones. Ejemplos de músculos largos: el bíceps, el sartorio, el psoas ilíaco, el tríceps, etcétera, etcétera. ¿Qué sabemos de los músculos anchos o planos? O músculos anchos y planos, que principalmente están ubicados en el tórax, ¿sí? Y en el abdomen, y que tienen la característica, una de las funciones es proteger a los órganos que no los cubren el tejido óseo. ¿Bien? Ejemplos de músculos anchos y planos: los intercostales, los pectorales, son músculos que tienen, si tenemos que llevar a alguna forma geométrica, o son medios triangulares o son medios rectilíneos, ¿sí? Y que también van a intervenir en la respiración, este tipo de músculos. ¿Dónde los ubicamos? Cerca de la caja torácica. ¿Se va entendiendo? No veo nada. Tiene que me voy a ampliar ahí. ¿Vamos bien? Bien. ¿Juani? Sí, ahí vamos. Ahí vamos. Los músculos cortos son los que se van a ubicar
en los huesos cortos, ¿sí? Y son músculos que generan movimientos bastante potentes. ¿Bien? ¿Dónde los podemos encontrar? Y en la palma de la mano, los podemos llegar a encontrar también en la planta de los pies, ¿bien? En la mandíbula, en donde hay músculos muy, muy potentes, o también, como dije, en la palma de la mano o en los dedos. Se ubican entre los huesos cortos. Músculos esfinterianos o músculos circulares es exactamente lo mismo. Tienen la particularidad de contraerse y de relajarse para permitir el paso de sustancias. Músculos esfinterianos, ¿sí? ¿De qué viene esa palabra? Si yo dije eso, para impedir el paso de sustancias. De los esfínteres. Excelente. Bien, están atentos, pensé que se habían dormido todos. ¿Dónde podemos encontrar esos músculos? Y en el sistema digestivo, en el sistema excretor, en el sistema reproductor, y también en lo que son los vasos sanguíneos. Y por último, los músculos orbiculares, ¿sí? Son más bien redondos, podemos llegar a encontrarlos con la particularidad de que tienen como un agujerito en la parte central, ¿sí? que se cierra, obviamente, cuando el músculo se contrae. Por ejemplo, los músculos de los párpados o los músculos de los labios. Músculos orbiculares son esos músculos que tienen la particularidad de vuelta lo digo, de tener como un agujerito o como un orificio en la parte central en donde obviamente eso se contrae y se cierra. ¿Quedó claro el tipo de forma? Profe, ¿cuál es un ejemplo de orbicular? ¿De orbitales? ¿De orbiculares, perdón? Sí. Lo de los párpados y de los labios. Bueno. Continuamos. Vamos ahora a su movilidad, ¿sí? Íntimamente relacionado. ¿Con qué se relaciona si son voluntarios o involuntarios? A ver si alguien sabe con qué sistema tan importante que tenemos en nuestro cuerpo. Nervioso. El sistema nervioso. Excelente. Con el sistema nervioso central, ¿sí? Más específicamente, si querés, con el sistema simpático y parasimpático, no nos vayamos tan lejos, pero según su movilidad, los músculos son voluntarios o involuntarios. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la capacidad de que nosotros podamos llegar a controlar su contracción o su relajación, o si son músculos inconscientes en donde tienen su propia contracción y relajación. ¿Qué músculo involuntario conocen que sea muy importante? El corazón. El corazón. Excelente. Los músculos esqueléticos son voluntarios. Los músculos esqueléticos son voluntarios. ¿Dónde están los músculos esqueléticos? En el aparato locomotor. ¿Bien? ¿Qué otro músculo involuntario conocemos? Los músculos que son viscerales, los de las vísceras. ¿Alguien sabe lo que es la víscera? ¿Una víscera? Músculos viscerales. ¿Intestinos? ¿La parte de los intestinos? Bien, Mariana. Excelente. Músculos intestinales son músculos involuntarios. ¿Sí? Perdona que vuelva para atrás. ¿Qué, Mauri? Perdona que vuelva para atrás. ¿Cuáles eran los involuntarios? Los involuntarios son los que el individuo no tiene control propio. Ah, está. ¿Sí? Los que vos no los podés controlar. Por ejemplo, el corazón, por ejemplo, como dijo Mariana, los músculos intestinales. Y los voluntarios todo lo contrario, los que vos podés controlar, ¿sí? En donde vos podés ejercer una contracción o una relajación, que no tiene nada que ver con lo que es el agonista y el antagonista, ¿sí? En realidad sí, pero no en este caso. Bien, continuamos. ¿Quedó claro?
Sí, sí, sí. Bien. Según su tipo de fibra muscular, nosotros vamos a encontrar al músculo liso, al músculo cardíaco y al músculo esquelético. Bien, según su tipo de fibra muscular. Después vemos si son estriados o no. Estriados significa que tienen estrías, que tienen como líneas en donde eso va a colaborar con el proceso de contracción muscular. Y si nosotros tenemos que hacer, ustedes saben, no saben, o sí saben que el 45 o el 50%, vamos al 60% de la masa muscular corresponde a nuestro peso corporal. El 60% está representado en una persona adulta sin obesidad o sin sobrepeso. El 60% del peso corporal es músculo. Y dentro de ese 60%, miren este porcentaje, 10% corresponde a, un músculo, a lo que son los músculos lisos, 10% corresponde a lo que son músculos cardíacos y el 40% es músculo esquelético. ¿Bien? ¿Se entendió eso lo que dije o no se entendió nada de esa cuenta matemática? Yo no entendí, profe. Bien, Mauri. Números redondos, ¿sí? 60% de tu masa, de tu peso corporal, ¿sí? Si vos pesás, no sé, hacé la cuenta, si vos pesás 100 kilos, el 60% es masa muscular, son músculos. Y dentro de ese 60% va a corresponder que un 10, números recontra redondos, un 10% es músculo liso, un 10% músculo cardíaco y el 40% de ese 60% es músculo esquelético. ¿Entendiste? Sí, sí, profe, ya entendí. Bien. Vamos al músculo liso. Pregunta, ¿será involuntario o voluntario? Involuntario. Involuntario. ¿Dónde lo vamos a encontrar este tipo de músculo liso? En las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí? En las vísceras, como habíamos dicho, o en la dermis de la piel. Bien, de contracción lenta y sostenida, ¿sí? De contracción lenta y sostenida. Este tipo de fibra muscular también se puede llegar a decir que son mononucleados, un solo núcleo. Este tipo de músculo liso como que no descansa nunca, está constantemente trabajando. ¿Dónde lo podemos encontrar? O en el estómago, o en el intestino, o en la vejiga. Y queda menos de un minuto, dejo de hablar. Porque en cualquier momento se corta. Bueno, nos quedamos en esta. Continuamos la clase que viene con lo que es músculos. Y vamos a empezar a ver si puedo nombrar. Podemos empezar a localizar los músculos. Yo no les voy a pedir origen e inserción de músculos que no nos van a competir, no nos van a relacionar con nuestra carrera, ¿se entiende? A lo que voy, ¿sí? Sí, obviamente vamos a tener que saber el origen e inserción de los músculos que están en nuestro aparato locomotor, pero no músculos, no el origen e inserción de un músculo que no vamos a tener nosotros relación, vamos a lo terrenal, ¿está claro?